Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, es un gusto saludarles. Bueno, desde la ciudad del Dorado, los saludo a todos ustedes en el amor y en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a continuación vamos a tocar otro tópico más. Hemos hecho una breve introducción que tiene que ver con los libros de sabiduría y los libros poéticos. También hemos visto cómo el fenómeno sapiencial abarca determinadas áreas de la vida, sino por decir más bien la totalidad de las áreas de la vida, y cómo el fenómeno de sabiduría, de poesía, están presentes en todas estas formas de sentir y de pensar. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo evolucionó esa sabiduría, ¿verdad? Es una sabiduría que no se escribe en un solo momento en la historia del texto bíblico. Tampoco es una sabiduría que nace de la nada, sino que tiene su propia evolución. Una evolución que va a impactar no solamente a los distintos pueblos y culturas previos a Israel o contemporáneos de Israel, sino también a Israel mismo, al pueblo judío. Así que voy a compartir la pantalla y nos vamos a guiar en esta presentación. La sabiduría, como dije, evoluciona y lo veremos a través de este mapa conceptual que nos permitirá entender cómo se da la evolución de la sabiduría. Muy bien. En primer lugar, debemos saber que la sabiduría tiene un marco, no, como dije, no local, no es un marco que tiene que ver con Israel o que Israel haya inventado este género literario de poesía y de sabiduría, sino más bien es una sabiduría que está enmarcada en todo el mundo, ¿verdad? En el aspecto internacional. Eh, Fue en la época de Salomón donde el contacto y la comunicación entre las sabidurías, déjenme plantearlo en términos plurales, pues se hace mucho más presente. Salomón no solamente es un hombre que hereda el trono de David, sino que tiene características interesantes. Una de ellas es que construye el templo, es bajo su reinado que se construye el primer templo de Jerusalén, pero también bajo su reinado Salomón es expansionista, tiene características diplomáticas y por lo tanto va a abrir el reino a las relaciones internacionales de diplomacia, a relaciones con otras culturas, principalmente con la reina de Saba, este, con que era Etiopía, etcétera. O sea, va a tener un contacto generalizado con la sabiduría. Así que este diálogo, diríamos, que tendrán los sabios de Israel con los sabios de otras culturas, se verá marcadamente mostrada en el texto bíblico. Y para eso tenemos en esta sabiduría internacional los proverbios de dos personajes o proverbios que no son propios de Israel, ¿verdad? Diríamos que son paganos. Ahora, lo interesante de esto es que están en el texto bíblico, ¿verdad? Nosotros hemos entendido que el texto bíblico es palabra de Dios, pero es curioso cómo estos proverbios, tanto de Agur como de Lemuel, son proverbios, como dije, reflexiones, sabiduría de personajes que no son del pueblo de Israel, ¿verdad? Que no son del pueblo de Israel, pero están en el texto bíblico. Eso demuestra claramente la gran influencia y el impacto que tuvo la sabiduría internacional, la sabiduría multicultural eh, en Israel, en los sabios de Israel. En el capítulo 30, ¿verdad? Tenemos estos 30 y 31, son dos capítulos que tienen que ver con estos personajes. El capítulo 30 del libro de los Proverbios dice:
palabras de Agur, hijos de Jaquem, la profecía que dijo el varón a Etiel y a Ucal. Y viene una serie de dichos y de enseñanzas que, como dije, Agur no era alguien que pertenecía al pueblo de Dios, pero que los sabios fueron tan impactados con eso que termina siendo alguien muy importante en la sabiduría de Israel y queda dentro del texto bíblico. Lo mismo sucederá, bueno, de estas palabras de Agur, ¿verdad? Me llaman mucho la atención porque es una sabiduría que me gustó mucho de estos proverbios, que tiene que ver con el capítulo, versículos 7 al 9, y de esta sabiduría internacional recogemos este proverbio que dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿No? No me des para que no me olvide, pero no me des poco para que no blasfeme diciendo, bueno, Dios me ha olvidado, dame lo justo y lo necesario. Interesantes palabras. Y el capítulo 31 viene sobre el rey Lemuel, ¿verdad? Un rey que no es ni del reino del norte ni del reino del sur. Y entonces dice palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Y tiene que ver con instrucciones que la reina madre, ¿verdad? Le concede a un joven rey porque reconoce que tal vez su esposo, que ya no vive más, que fue rey en su momento, cometió errores que llevaron o a la ruina a su reinado o a la ruina a su reino. Entonces la reina madre le escribe ciertos y determinados consejos a Lemuel y entre otras cosas le dice, no des a las mujeres tu fuerza. Es muy probable que su marido haya sido muy mujeriego. Entonces le aconseja a su hijo diciendo, no, no seas tan mujeriego porque te puede traer muchos problemas eso, ¿verdad? Ni a tus caminos a los que destruyen a los reyes, porque no es de reyes Solemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, porque tal vez bebiendo se olviden de la ley. O sea, se armaban tremendas borracheras que terminaban obrando en la justicia y obligando a ciertos fallos que trataban de injusticias. Así que bueno, con estos dos ejemplos que tenemos en el texto bíblico, nos damos cuenta que el sabio de Israel no tiene problema por incluir dentro del texto sagrado esta sabiduría que en última instancia es una sabiduría popular, es una sabiduría que bien le puede haber pasado a cualquier judío o a cualquier israelita, como una sabiduría que puede pasar a cualquier mexicano, argentino, colombiano, paraguayo, etcétera. ¿Por qué? Porque son cosas comunes, ¿verdad? Y evidentemente esto nos habla de una sabiduría profundamente internacional y que, como dije, no solo afectó a Israel, sino que Israel terminó adoptando y adaptando estos dichos a su propia vivencia de pueblo. Bueno, una vez que vemos que la sabiduría está enmarcada en todas las culturas, los egipcios, los asirios, aún la cultura cananita, ¿verdad? Que tenía su propia sabiduría, los babilonios, los persas, los griegos, etcétera, y que con todos ellos convive el sabio de Israel. Bueno, también debemos saber que la sabiduría israelita tiene ciertos orígenes, ¿verdad? O que empieza a desarrollar este género literario que va desde la época de los jueces hasta el siglo sexto, ¿verdad? Ya cuando estamos hablando de la época de la restauración. Bueno, eh,
Ustedes saben que la sabiduría o la poesía siempre utiliza o la poesía o la prosa, o la metáfora o las alegorías, utiliza ciertas figuras retóricas para transmitir una verdad. Encontramos una alegoría muy interesante en el libro de los jueces, que me parece significativa porque es en esta etapa donde ya el autor del libro de los jueces, muy anterior a los sabios de Israel, echa mano de estas figuras retóricas, de estos simbolismos, ¿verdad? Metafóricos para transmitir una verdad. Y en el capítulo 9, versículos del 8 al 15, encontramos que hay una metáfora que tiene que ver con el rey Abimelech, ¿verdad? Con el rey Abimelech. Entonces, dice el capítulo, vamos a leer el capítulo 1, versículo 1, perdón, capítulo 9, versículo 1 dice, Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem a los hermanos de su madre y habitó con ellos y con toda la familia en la casa del padre de su madre, diciendo, hablando de Abimelech, que va a la casa de su familia materna. Y les dice, yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, es decir, todos los hijos de Jorobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Bueno, resulta que Abimelech tiene que pelear con sus hermanos para ver eh, quién, quién va a gobernar, ¿verdad? Acuérdense, estamos en la época de los jueces. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Él va a pedir consejo, va a decir, bueno, ayúdenme, si están conmigo para apoyarme a ser rey. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berith, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Eh, Parecía político, Abimelech. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboal, que se escondió. Entonces tuvo que luchar por su reinado y termina matando a los hermanos, a sus hermanos por parte de padre. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquem. Finalmente logró su objetivo, no tenía más rivales y termina siendo el único que gobernaba, salvo Jotam, que se escondió. Y cuando se lo dijeron a Jotam, a este hijo de Jerobaal que se escondió, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó y dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Bueno, sabemos que Jotam no está de acuerdo con lo que hizo Abimelech, y entonces va a pronunciar una sentencia por parte de Dios y lo va a hacer a través de una alegoría. ¿Va? ¿Cuál es la alegoría que él utiliza? Muy propio de la poesía. ¿Va? Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió,
¿He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Bueno, esta es una metáfora, ustedes pueden seguir leyendo, donde Jotam está haciendo a través de este género literario de esta analogía, ¿verdad? Eh, que finalmente, pudiendo tener mejores reyes, se terminan conformando con un arbusto, ¿verdad? Comparando evidentemente a Abimelech con un arbusto, con una zarza, como algo sin chiste. ¿Por qué dijimos que esta es una metáfora, verdad? Porque los árboles no hablan, porque sabemos que no habla la vid y demás. Esta es una narración donde los objetos inanimados cobran vida, ¿verdad? Piensan, hablan. Pero bueno, sabemos que eso no, en la realidad no existe, es una ficción, pero que se utiliza para transmitir una verdad muy fuerte. Así que bueno, ya vemos claramente que en la época de los jueces se echaba mano de este recurso para transmitir una verdad. El máximo esplendor de la sabiduría, como dije, la tuvo la persona de Salomón. Como sabemos, Salomón termina siendo el rey que se le conoce como alguien que tiene todo la sabiduría habida y por haber. Y entonces se le concede a Salomón este, como que eh, esta impronta, esta característica, ¿no? Cuando Salomón pide sabiduría, dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, y Dios le dijo, una noche se le aparece a Salomón en Gabaón en sueños y le dijo Dios, pedime lo que quieras que yo te lo daré. Y Salomón lo único que dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera eso. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad? De esta historia, se establece que Salomón es como el prototipo de la sabiduría. Porque después vendrá el testimonio de que no hubo mayor hombre en la tierra que Salomón. ¿Por qué? Porque Dios le dio la sabiduría y la prudencia. Dice el capítulo 4 versículo 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Bueno, entonces, como dije, y Salomón entonces va a establecer alianzas internacionales, va a construir el templo, va a buscar recursos para construir el templo de otros países. Bueno, eso hará entonces que incluso la reina de Saba, ¿verdad?, termine viniendo y teniendo una charla porque la fama de Salomón se había extendido. Y a partir de allí, de esta figura de sabiduría, es que a Salomón se le atribuyen la hechura o la confección de los proverbios, ¿verdad? Si ustedes ven claramente que en esta parte del libro de los proverbios, si ustedes van al capítulo 1, versículo 1, el título se lo atribuyen a Salomón. Se los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.
Entonces, este título que le pusieron los redactores o los editores al libro de Proverbios, sirvió como para dar el cobijo necesario a todo el libro y reconocer que era un libro que estaba bajo el auspicio o bajo la tutela de Salomón, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podría darse de mejor manera la recepción del libro. No solamente se le atribuirá a Salomón los libros, el libro, perdón, el libro de Proverbios, sino que incluso el libro del Eclesiastés también será atribuido a Salomón, porque aun cuando no dice su nombre, dice el capítulo 1, versículo 1 de Eclesiastés, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y evidentemente esto le dio a, esta, a este libro, pues también la autoridad salomónica, porque, como dije, ya la figura de Salomón en sí misma representaba la sabiduría en toda su expresión, aun cuando sabemos que Salomón terminó siendo necio, ¿verdad? La sabiduría de Salomón solo quedó de fama, pero su sabiduría no lo respaldó hasta el final de su vida, sino que termina siendo una persona necia. En ese sentido, lo que nosotros planteamos ahora es poder entender cómo esta evolución dentro del pueblo de Israel fue acuñándose en torno a la figura de Salomón. Entonces, incluso el libro de El Cantar de los Cantares también será un libro que se le atribuya a Salomón, eh, porque el capítulo 1, versículo 1 del libro del Cantar de los Cantares dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Así que estos tres libros que encierran la mayoría de la literatura poética y sapiencial, pues se lo atribuye básicamente a esta impronta de Salomón. Pero como expliqué, Salomón termina mal. Salomón termina siendo necio, dejándose arrastrar por sus muchas mujeres, termina adorando a dioses falsos y olvidándose del pacto que había hecho con Dios. Sin embargo, como dije, el inicio de su reinado está fundamentado en la sabiduría que va a permear esta idea salomónica en todos estos libros. Pero como veremos en su momento, es probable que algunos proverbios sean de Salomón. Es muy probable que Salomón no haya escrito el libro del Eclesiastés y es muy probable también que Salomón no haya escrito el libro del Cantar de los Cantares. Aun cuando, insisto, el mismo texto diga que es para ello, por él, perdón, no significa que haya sido él, sino más bien el autor de esos libros se eh, toma o se afianza de la figura salomónica para establecer estos libros como de sabiduría. Muy bien, entonces, siguiendo con esta evolución, pues tenemos ahora que hay una crisis, ¿verdad? Hay una crisis interesante entre el siglo quinto y el siglo tercero, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que estos textos atribuidos a Salomón son muy optimistas. Son textos que tienen que ver con un cierto sentido de retribución. Dios bendice a los buenos, ¿verdad? Otorga su favor a la gente buena, a sus fieles, pero al impío, al perverso y al malvado les va mal. Pero resulta que cuando hay una reflexión sobre el sufrimiento, entonces esta literatura salomónica, basada en el Cantar de los Cantares, basada en Eclesiastés, basada en el libro de los Proverbios, entra en conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la crisis va a profundizar en las cuestiones de la existencia, del misterio.
de la búsqueda de verdad. Así que tenemos básicamente que en el libro de, primero voy a hablar el libro de Job y ahora, aunque como dije, Eclesiastés está bajo la tutela de Salomón, voy a plantear algo interesante. Pues resulta que los sabios empiezan a decir, a ver, para un poco, ¿verdad? Yo soy bueno, yo soy justo, yo hago lo correcto, pero resulta que me va mal, ¿verdad? Es como si hoy nosotros mismos pudiéramos decir, pero a ver, yo soy cristiano, voy a la iglesia, participo en las reuniones de la iglesia, soy consagrado, soy líder, eh, me llevo bien con la gente, no hago el mal, pero fui al médico y tengo un diagnóstico de cáncer o de una enfermedad crónico-degenerativa, o encuentro una noticia de enfermedad, de muerte de alguien, de muerte repentina de alguien muy amado por mí. Entonces empiezo a pensar, pues no que Dios bendice a los suyos, no que Dios guarda a los suyos. Entonces entra un conflicto, ¿no? Entre el optimismo y la realidad. El optimismo del libro de los Proverbios, donde el impío no sale bien librado, y entonces, y el bueno siempre es favorecido por Yahvé. Entonces surge una literatura contrastante, ¿verdad? A esta, y una de ellas es, primero, el libro de Job. El libro de Job va a plantear como tesis, y lo vamos a ver de manera detenida en su momento. Pero va a plantear como tesis de decir, a ver, ¿cómo empieza el libro de Job? Bueno, el libro de Job empieza ilustrándonos a un hombre bueno, que en función de la literatura proverbial tendría que irle bien. ¿Por qué? Porque Job era un hombre bueno, justo, pío, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, era la excelencia caminando, ¿verdad? Hacía todo bien, era un tipazo. Un hombre muy reconocido, una familia linda, próspero, un hombre que había prosperado muchísimo, un hombre que es reconocido por sus palabras, ¿no? Cuando él llega a una reunión, todos guardan silencio ante su presencia. Es un hombre reconocido y admirado en el pueblo, pero resulta que en esta literatura nos encontramos en una realidad del sufrimiento y del mal, ¿no? Entonces, este hombre bueno es tocado por las peores calamidades. Que en esencia, hermanos, ninguno de nosotros podría soportar tanta calamidad sin darnos un infarto antes de conocer toda la serie de sucesos que a Job le vinieron dando, ¿verdad? Dice que no acababa de hablar su siervo cuando vino otro con otra mala noticia, y no acababa de hablar este cuando vino otro y le dio otra mala noticia, y no acababa de este cuando vino a otro y le dijo, tus hijos se murieron todos, ¿no? Todos tus hijos se murieron. Bueno, entonces la tesis es, ¿qué pasó acá? ¿No? No es cierto que el hombre bueno le va bien. Entonces, hay una crisis en esta literatura de contraste. Entonces vamos a ver cómo en el libro de Job hay un planteamiento, ¿verdad? Que el mismo autor va a tratar de resolver, va a tratar, no lo resuelve del todo, ya lo vamos a ver en clase, no lo resuelve del todo, pero va a tratar de explicar por qué el sufrimiento en los justos es una realidad, se hace presente, pero que no es Dios el que lo provoca. Así que hay esta crisis, ¿verdad? Y la otra crisis es que en el libro de Proverbios todo es hermosura, ¿no? Hijo mío, no olvides mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia, la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas a la tabla de tu corazón, hallarás gracia
y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. O sea, es una vida linda, ¿verdad? Es una vida linda que le está diciendo un papá a su hijo, según el libro de los Proverbios, ¿no? Hay largura de días, años de paz, de bonanza, a- años en donde uno dice, wow, qué lindo es vivir, ¿no? Eh, eso nos plantea la literatura proverbial. Pero cuando vemos el libro del Coelet o el libro del Eclesiastés, nos damos cuenta que el autor entra en un hastío, en un fastidio de la vida. Y entonces la tesis que tendrá esta literatura es de pesimismo total. ¿De qué sirve tener tantos años si la vida es nada, es una rueda, es algo sin sentido, es como estar golpeando el viento? Y entonces el predicador iniciará con una tesis muy fuerte, ¿no? Nosotros no la, no la reconocemos con toda su fuerza, porque en la versión Reina Valera, pues no tiene tanta fuerza la expresión que dice, no hay nada nuevo debajo del sol, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero bueno, esta palabra vanidad del hebreo Hebel, que significa ah, vapor, que es, viste, cuando estás sirviendo algo en una olla, abrís la olla, sacas la tapa, sale un vapor que lo miras, pero desaparece al instante. Entonces, el predicador, el libro del Eclesiastés, dice, la verdad que esto es un hastío, es un sinsentido, ¿no? Es algo que no le encuentro razón de ser ante toda esta circunstancia. Y es allí donde el Coelet va a ser una fuerte declaración, una fuerte, este, eh, esta postura, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Eh, no le encuentro sentido a la vida. Para mí es un fastidio, es un hastío. Para mí, si la vida, a ver, la vida hay que comer, hay que beber, hay que disfrutar. ¿Por qué pasa tan rápido y terminamos muriéndonos? Entonces, no le des mucha bolilla a la vida, ¿no es cierto? No le des mucho artículo a la vida. Esta va a pasar igual, con todos sus quejumbres y con todas sus cosas. Ha pasado siempre. Entonces, es como una actitud tan pesimista, ¿no? Que por eso le costó mucho trabajo entrar en el canon. ¿Por qué? Porque los judíos decían, no, no puede haber un libro donde el tipo se queje tanto. Está dejando mal parado a Dios, ¿no? Sin embargo, pues Dios en su sabiduría permitió que este libro existiera para darnos cuenta que también existen estas confrontaciones en la vida. Miren, los cristianos somos así, ¿verdad? Qué es lo que a veces decimos cuando alguien le predica a una persona, acepta a Cristo, conviértete a Cristo y tu vida va a cambiar? Tu vida va a ser mejor, tu vida será de bendición, tu vida será diferente, ¿no? Entonces planteamos un escenario optimista cuando le predicamos a una persona, decimos, acepta a Cristo y todo te va a ir mejor. Recuerdo que un día, a una persona dimos, le di la charla para el bautismo, ¿no? Y uno a veces entra en esta dinámica, ¿no? Decir, bueno, acepten a Cristo para que su vida sea diferente. Bueno, esta persona acepta, se bautiza y al paso de los meses viene y me dice, pastor, estoy arrepentido de haberme bautizado. ¿Por qué? Le digo. Porque usted me dijo que iba a ser diferente, tener una vida nueva. Dice, desde que me bauticé, he ido de desgracia en desgracia. Me ha ido todo mal. Mejor no me hubiera bautizado. Entonces, nosotros entramos en esta misma dinámica de pensar que cuando alguien acepta a Cristo tendrá la vida resuelta, tendrá una vida color de rosa y todo sería paz y felicidad. La verdad es que no. La verdad es que no. La persona que acepta a Cristo tiene salvación en sí mismo, pero no está exento de sufrir las consecuencias de la vida, ni del pecado, ni de la muerte, ni de todo lo que esto implica, ¿no?
¿Cuántos fieles de la iglesia no han muerto por un cáncer muy agresivo? Niños, jóvenes, ¿no? ¿Cuántos no están batallando ahora mismo en terapia intensiva entre la lucha y la muerte? Pastores, siervos, siervas, etcétera. Y uno dice, pues yo pensé que me iba bien y me iba a ir bien en la vida. Bueno, de eso se trata esta literatura. Y vamos a ver cuando veamos tanto Job como Eclesiastés que las tesis, aunque pudieran sonar contradictorias, al final hay un cierre muy lindo y muy armónico entre toda esta literatura, ¿no? Tanto la literatura de optimismo como la proverbial, como la literatura de crisis o de pesimismo o de confrontación. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a diferenciar claramente cuando analicemos a profundidad la temática de cada uno de estos libros. Lo mismo sucede con los salmos son muy optimistas, ¿no? Siempre es el que se acerca a Dios, encuentra el bien y recibe el bien y demás, ¿no? Pero bueno, Job y Eclesiastés van a plantear la otra realidad que todos vivimos. Así en ese sentido, será muy rica la reflexión que podemos sacar de esta literatura. Bueno, finalmente, hermanos, encontramos que la etapa final de esta evolución de la sabiduría, pues ya está en la época griega, ¿verdad? Donde nosotros hemos entendido que ya no hay texto bíblico, pero se sigue escribiendo literatura, ¿no? En los famosos libros apócrifos. Y ahí tenemos dos dignos representantes de la sabiduría sapiencial. Perdón, de la literatura sapiencial. Dije un pleonasmo terrible. Bueno, de la literatura sapiencial, que es el libro del Eclesiástico, que se le conoce como el Ben Sirá o el Siracida y el libro de sabiduría, ¿no? Son dos libros que van a ir en función mucho del libro de los Proverbios, en función mucho del libro de los Salmos, etcétera, pero que nosotros entendemos que no son palabra de Dios, pero es muy interesante este, poder saber de qué trata esta literatura. Bueno, esta literatura, que es la etapa griega, tiene que ver con una reacción a la cultura griega, ¿no? Esta cultura que trata de permear el pensamiento judío. Recuerden que uno de los graves problemas que hubo en esta etapa es cuando los griegos, voy a plantearlo en términos generales, los griegos quieren helenizar a los judíos, ¿verdad? Les quieren imponer sus modas, les quieren imponer su forma de vestir, su forma de pensar y como que quitar, ¿no? Todas estas tradiciones milenarias que tenía el judaísmo. Bueno, tanto el eclesiástico como el libro de la sabiduría vienen a reafirmar las concepciones de lo que es Dios y de lo que es el pensamiento judío en esta época. Así es que es una reacción, es como fijar postura y decir, no, para un poco, esto no es tan así. Otra cosa interesantísima, hermanos, que se da en esta etapa y que ya lo vamos a mirar un poco en el libro de Proverbios es la personificación de la sabiduría. Recuerden ustedes que la cultura griega es la madre de la sabiduría eh, secular, diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a a la cultura griega tenemos la famosa filosofía. La palabra filosofía viene de dos vocablos, filos y sofía. Filos, amor, cariño, apego, y Sofía o Sofía tiene que ver con sabiduría. Entonces, en una definición muy generalizada, la filosofía no es otra cosa más que amar el arte, amar la sabiduría, amar el conocimiento. Así que la sabiduría toma un papel, o a través de la filosofía,
toma un papel muy importante. Y algo que va a suceder es que a la sabiduría se le va a dar forma, ¿va? Se le va a dar voz. Por eso se habla de la personificación. Este elemento de personificación lo encontraremos en el libro de Proverbios, principalmente en el capítulo 8, ¿verdad? Capítulo 8 y 9 más o menos, que tiene que ver con la personificación de la sabiduría. Inicia diciendo el versículo 1 del capítulo 8: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Así como en la metáfora que utilizó el libro de los jueces, donde hablan los árboles, habla el olivo, la vid, la zarza, bueno, aquí habla la sabiduría, ¿no? Como sabemos, la sabiduría no tiene fuerza, no tiene cuerpo, no tiene personificación. Pero para esta literatura sí lo tiene. Y tendrá una fuerza muy grande y muy poderosa la concepción de la personificación de la sabiduría. ¿Ok? Bueno, entonces es así, queridos alumnos, como podemos ver a grandes rasgos que la sabiduría va haciéndose mucho más grande y lo que vamos a ver son básicamente los libros que en términos generales representan todo este universo. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y el libro de Lamentaciones. Es la literatura que vamos a mirar en las siguientes clases. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Eh, Dios mediante, nos vemos la próxima clase, que es mañana, en donde mañana estaremos viendo eh, el último tema que tiene que ver con esta unidad temática y vamos a hablar un poco acerca de la poesía, ¿verdad? La poesía también es algo importantísimo e interesantísimo en Israel, así que vamos a hablar un poco de este género literario, ¿verdad? Hemos hablado de la sabiduría y ahora vamos a hablar acerca de la poesía. ¿Ok? Bueno, pero eso lo vemos mañana con el favor de Dios. Dios les bendiga, cuídense mucho, les mando un gran abrazo, mil bendiciones para todos. Paz.